Hola, muy buenas. Bienvenidos a este vídeo que estoy haciendo para los que estéis en el semipresencial, tengáis una guía fácil de cómo empezar la práctica 1 y la práctica 2. Como ya comenté, en la práctica 1 podéis elegir entre bien aprovecharos de los paneles que ya están hechos con el carril DIN y con los peines, o bien hacerlo vosotros si queréis de nuevo. Esto ya lo dejo a vuestra elección, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Para hacer esta práctica realmente habría que hacer una serie de temas del temario, pero voy a adelantar una serie de conceptos para que, digamos, podáis empezar las prácticas ya y no esperar a todo el temario que daremos después, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicaros esto, claro, para muchos de estos temas, para los que ya sois veteranos, esto os va a aburrir un poco, ¿vale? O sea, entonces esto también lo enfoco un poco a los que a los que son un poco, que están empezando, ¿de acuerdo? Pero también podéis repasar y aprender cosas de aquí, ¿de acuerdo? Para hacer esta práctica. ¿De acuerdo? Entonces veremos lo que es corriente continua, alterna, monofásica, trifásica, los cuadros, carril DIN, protecciones, motores, contactores, interface máquina, pulsadores y bombillas y las entradas salidas con releteros DIN. Básicamente esto va a ser un poquito lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, para los que empecéis, aquí vamos a trabajar con otro tipo de corriente, básicamente. Vamos a trabajar con corriente continua, que sabéis que tiene positivo y negativo. Es la típica corriente que tenemos en las pilas, en las fuentes de alimentación, en las baterías de coche. Normalmente su voltaje suele ser 12 voltios, que es el típico de las baterías de los coches, ¿vale? Pero en automatización, pues normalmente trabajamos con 24 o 48 voltios, ¿vale? Bien, luego lo que es la corriente alterna, todo esto lo tenéis en el apartado de introducción de conceptos básicos de la plataforma, ¿vale? Pero yo lo comento aquí un poco para que lo tengáis claro. Luego tenemos la corriente alterna monofásica, que es la típica que tenéis en casa, en los enchufes de casa, ¿vale? Monofásica 220 voltios, es la típica tensión, ¿vale? Tenéis lo que es la fase y el neutro y la tierra, ¿vale? Son estos tres conectores los que tenéis. Y luego en las empresas, en la industria, tenemos la trifásica. La trifásica, que es una corriente alterna, igual que la monofásica, pero viene separada en tres fases, ¿de acuerdo? Viene separada en fase 1, fase 2 y fase 3. Podemos tener el neutro o no, depende de la instalación, porque a veces no hace falta el neutro, y la tierra. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver aquí una vista general de una máquina, por ejemplo, ¿no? Una máquina imaginaria que he dibujado aquí en un dibujo aquí de cualquier manera, ¿vale? Tenemos aquí en la máquina un chasis de una máquina, ¿de acuerdo? En donde aquí puede haber, pues, ¿qué digo yo? Una cinta transportadora, unos sensores y un par de motores, imaginemos, ¿de acuerdo? Bien, esta máquina en este caso tiene aquí un par de sensores y tiene aquí un panel de operador. En este caso he pintado un panel de operador, que estos serían entradas-salidas, como veremos después, en donde tenemos un par de pulsadores y un par de bombillas, imaginemos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es el cuadro eléctrico, ¿vale? Que a su misma vez el cuadro eléctrico también puede tener aquí sus pulsadores, porque a lo mejor el operario hay operaciones que las hace aquí, pero hay operaciones que las hace aquí en el cuadro, y a su misma vez el cuadro a lo mejor puede tener una pantalla táctil con una serie de procesos, o bien la pantalla estará aquí, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un cuadro neumático, imaginaros que la máquina tiene dispositivos neumáticos, pues tenemos aquí el cuadro que tiene todos los dispositivos neumáticos que hagan falta, ¿vale? Esta máquina tendrá una conexión, un cable, una manguera que irá conectada a un enchufe de la fábrica, ¿vale? De la nave. En este caso es un conector ZTAC de alimentación, el típico de trifásica, ahora luego os lo enseño si no lo habéis visto nunca. Y luego aquí tenemos unas mangueras, ¿vale? Que son las que van al chasis de la máquina, donde tenemos las mangueras de potencia, donde van a manejarse los motores, y las mangueras de entradas y salidas, es decir, sensores, pulsadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una visión general de la máquina, ¿de acuerdo? En el chasis, como os he enseñado ahora mismo, pues tenéis motores, actuadores, sensores, el panel del operador, mangueras de entrada-salida y potencias. Aquí pongo input-output o puedo poner ES, entrada-salida, ¿de acuerdo? De las dos formas, en español y en inglés. Y las mangueras de potencia. Bien, aquí tenemos un cuadro típico, ¿vale? Que he puesto aquí. En este cuadro podéis ver aquí todos los elementos de protección, por ejemplo, aquí magnetotérmicos y diferenciales. Aquí podéis ver, por ejemplo, una serie de contactores. Aquí hay un autómata, un PLC, por ejemplo. Y aquí tenéis todos los regleteros, los borneros, ¿vale? Aquí en este caso, aquí, por ejemplo, hay también un switch. Esto es un switch de Ethernet para comunicaciones, ¿vale? Esto ahora no vamos a entrar en esto ahora, pero en fin, diferentes elementos en un cuadro. Aquí ve, por ejemplo, una llave principal que debe ser un botón de corriente principal. Y aquí en este caso tenemos una pantalla que han puesto aquí, una pantalla táctil, ¿de acuerdo? Aquí se supone que va algún voltímetro o algo porque no lo han terminado todavía, y aquí una serie de botones o pulsadores.
Es decir, que en este cuadro tenemos aquí un regletero en donde por un lado le entrará la alimentación de fuera, conector ZTAC, y por otro lado tenemos unas entradas-salidas, en donde esas entradas-salidas, algunas van aquí a la propia puerta del armario y otras puede ser que salgan exteriormente a la máquina, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Esto es un poco una visión general de un cuadro. Si la pantalla tiene, si el cuadro tiene una pantalla, pues aquí podemos tener las posibles pantallas de un cuadro con procesos industriales, en donde el operario pues pulsa aquí una serie de botones y se van displayando una serie de cosas y demás en pantalla, ¿vale? O sea, esto es un ejemplo que os pongo aquí de posibles pantallas que puede haber en un cuadro o en el puesto de trabajo del operario, ¿vale? Y aquí ya entramos un poquito más a lo que es el detalle del interior del cuadro. Aquí os pongo, es más típico de lo que vamos a hacer nosotros. Aquí, por ejemplo, tenéis lo que son todo lo que es el peine, donde se van a pasar todos los cables. Aquí tenéis dos carriles DIN, en este caso este carril DIN es para ir colocando mecanismos, todos los mecanismos, y aquí tenéis el regletero de los borneros, o sea, perdón, el carril DIN de los borneros o regleteros, ¿de acuerdo? Con las entradas y salidas. En este caso, por ejemplo, han optado por poner la manguera de alimentación al regletero aquí arriba. Esto ya, pues depende de cómo nos lo pidan, o puede venir aquí abajo o aquí arriba. Esto ya va un poco a como nos lo pidan, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los mecanismos, en este caso un interruptor de corte general, aquí tenemos magneto térmico, contactores, y aquí tenemos los que son los regleteros de salida de potencia, ¿vale? Daros cuenta aquí la separación entre potencia y maniobra. Aquí tenemos lo que son 3 motores en este caso, ¿vale? Y aquí tenemos lo que son entradas-salidas. En este caso, dentro del propio armario hay una serie de botones y pulsadores, y luego exterior, que podría estar donde está el operario, en su máquina, pues un par de pulsadores y bombillas y unos finales de carrera, ¿de acuerdo? Y por aquí viene la manguera de alimentación. Esto es un ejemplo de cuadro que va a ser bastante habitual que lo hagamos nosotros, ¿vale? Este es el famoso conector ZTAC que os he dicho antes, un macho y una hembra. En este caso lleva los 3 polos, las 3 fases, neutro y tierra. Pero también los podemos encontrar de 3 polos y tierra solamente, porque no gasta neutro, ¿de acuerdo? Depende del tipo de máquina de instalación, ¿vale? Bien, vamos a hacer un poco, con el tema de las entradas y salidas, que la gente se lía un poco, vamos a hacer un poco una analogía de lo que es el HMI, o sea, el Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina, con un equipo electrónico típico, pues de los que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso es un típico equipo, pues este es un mezclador de sonido de una mesa de mezclas, un equipo electrónico, pero podría ser el radio cassette de vuestro coche, cualquier otro equipo, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí que vemos aquí es el interface hombre-máquina. Aquí tenemos potenciómetros, ¿vale? Los potenciómetros, para nosotros, ¿qué son? Son entradas analógicas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí regulamos un valor entre 0 y X, ¿de acuerdo? Son entradas analógicas. El mando de volumen de vuestro radio cassette es una entrada analógica. Aquí, por ejemplo, tenemos unos potenciómetros deslizantes, es una entrada analógica. La única diferencia es que este es rotativo y este es lineal, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de botones, de pulsadores. Esto para nosotros son entradas digitales, porque son 1 o 0, ¿vale? Esta bombilla, por ejemplo, este piloto que tenemos aquí, esto es una salida digital. Es una bombilla, es una salida digital, porque la bombilla va o no va. Es una salida digital, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de clavijas de entrada. Bueno, pues estas son entradas para nosotros, y estas son unas clavijas de salida, pues son salida, ¿de acuerdo? En el caso de un display es una salida. Lo que pasa es que ya no es una salida tan sencilla como una digital, ya se aproximaría a lo que es una pantalla alfanumérica, ¿de acuerdo? Porque nos muestra una serie de datos en la pantalla alfanumérica. Tenemos que tener claros entonces que las entradas en general, hay más tipos de entradas y salidas ya específicas, pero en general podemos hablar de que entradas vamos a tener digitales y analógicas, y lo mismo, salidas digitales y analógicas, ¿vale? Bien, un ejemplo, una típica placa de circuito impreso, un PCB, ¿de acuerdo? Printed Circuit Board, que cualquier equipo que hemos destapado. ¿Cómo está hecho el cableado de los elementos en una placa de circuito impreso de cualquier equipo electrónico que podemos tener en casa? Pues aquí están los componentes, las pistas nos unen los componentes unos con otros, y aquí tenemos una serie de conectores, de clavijas, que son las entradas y salidas, ¿de acuerdo? En donde puede estar la alimentación, la entrada al circuito y las salidas al circuito, ¿vale? Esas entradas y salidas pueden ser tanto entradas y salidas generales como entradas y salidas de lo que es el HMI, del interface hombre-máquina, los pulsadores que hemos visto antes, los potenciómetros, todo esto va conectado aquí a la placa, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos este equipo destapado, aquí tenemos, por ejemplo, 2 placas, en donde tenemos una placa que es la fuente de alimentación, y luego aquí tenemos otra placa, que es en este caso un amplificador, ¿vale? Y entonces aquí tenemos todas las conexiones en las clavijas, entradas y salidas, el transformador, la alimentación,
etcétera, etcétera, ¿vale? Es un ejemplo típico de electrónica, ¿vale? Bien, si vamos a hacer la analogía con los racks de 19 pulgadas, los racks de 19 pulgadas es un estándar que se utiliza mucho tanto en telecomunicaciones como en informática, como en audio-vídeo, y cada vez más también se utiliza en automatización industrial, porque cada vez utilizamos más la informática, entonces también se nos puede dar el caso, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de un rack de tres armarios, ¿vale? De tres bloques. Y aquí pues podemos ver una serie de equipos informáticos, de audio, de vídeo, y aquí tenemos realmente los paneles de despacheo que se llama y todos los latiguillos, y esto realmente lo que hace es que todas las entradas y salidas que están por aquí detrás vienen aquí delante y aquí está toda la entrada-salida general de este armario, ¿vale? De conexiones de comunicaciones, etcétera, 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 ¿vale? Sería otra analogía, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el estándar de 19 pulgadas, por si no lo conocéis, os lo explico aquí un poquito, pues está normalizado, los anchos, las alturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente para que lo conozcáis. Bien, para nosotros el estándar dentro de los armarios es el carril DIN. El carril DIN es donde colocamos todos nuestros mecanismos electromecánicos, ¿no? O electrónicos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo, y aquí unos borneos puestos en nuestro armario, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dónde hacemos las entradas-salidas generalmente? Pues con regleteros, los regleteros de carril DIN, ¿vale? Aquí tenemos una serie de regleteros que van colocados en el carril y los hay pues, de los diferentes colores y tamaños y medidas de cables. Los hay en azul, en color tierra, en color... Bueno, el tierra, recordad que tiene una conexión aquí que hace contacto con el regletero, para que el cable que pongamos aquí nos haga contacto con la masa, con el chasis, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, pues, una serie de regleteros de diferentes colores y también con sus etiquetas de numeración y demás, ¿vale? Las protecciones. ¿Qué son las protecciones? Pues al igual que en vuestra casa tenéis unos magnetotérmicos y unos diferenciales para proteger la instalación, o en vuestro coche, por ejemplo, tenéis el cuadro de fusibles del coche, en un cuadro de industrial también tenemos nuestras protecciones, son obligadas, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que aquí como trabajamos con trifásica, pues podemos encontrar magnetotérmicos y diferenciales tanto de 4 polos como de 3 polos y luego ya los monofásicos típicos que son de 2 polos, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos también cuadros mixtos, DIN y electrónica. Esto, por ejemplo, es un cuadro que aquí tiene una parte de potencia que es todo con carril DIN, o sea, con todo con mecanismos de electricidad y de automatización, pero en este caso la maniobra, en vez de hacerla con un autómata o con cualquier otro equipo, se ha hecho con una placa electrónica que seguramente lleva un microcontrolador. ¿De acuerdo? También es una cosa que podéis encontraros. Aquí tenemos toda la parte eléctrica de potencia y aquí toda la maniobra, ¿vale? Para ello existen unos soportes de carril DIN para poner placas PCB, ¿de acuerdo? Esto lo pongo como curiosidad para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar contactores, que aunque esto lo vamos a ver en el tema correspondiente, básicamente un contactor lo que hay que saber es que lo que podemos hacer es pilotar grandes cargas con muy poca corriente. Es decir, yo por ejemplo, luego esto lo voy a poner luego en una diapositivas aparte, porque aquí no me he puesto, ¿vale? Pero yo tengo aquí lo que es mi parte de maniobra, que es la bobina del contactor, ¿vale? Y aquí tengo en este caso un contactor que tiene 4 contactos, 3 principales y un auxiliar, ¿de acuerdo? Estos principales son los de potencia, donde va a ir conectado el motor. Lo que consigo con esto es que con muy poca corriente, con un pequeño pulsador, gastando muy poca corriente, piloto una carga con un motor que consume bastante, ¿de acuerdo? Si no, lo quemaría, ¿de acuerdo? Y aquí un auxiliar que puede servir para lo que yo pueda necesitar, ¿de acuerdo? Bien, motores. Los motores suele ser la carga típica que tenemos, no es la única, pero sí la habitual que tenemos en nuestros mecanismos de automatización, en nuestras máquinas, ¿vale? En este caso he puesto un motor trifásico, este es por ejemplo de 4 caballos, 5,5 kilovatios, perdón, 4 kilovatios, 5,5 caballos, y puede funcionar según pongamos en estrella triángulo, luego lo veremos después, puede trabajar a 230 o a 400 voltios, alcanza 3000 RPM de giro, ¿vale? Y aquí tenemos la típica chapita, que aunque aquí en la foto no se ve, suele estar aquí en un lado, la chapa con las características del motor, ¿vale? En donde nos dice el grado de protección IP, nos dice, por ejemplo, el coseno de phi que tiene, esto ya lo veremos cuando lo vemos en su día, la frecuencia a la que trabaja, y los amperios y los kilovatios y los voltios a los que funciona, ¿de acuerdo? Esto ya nos da una información de ese motor, de lo que puede hacer, ¿de acuerdo? Esto ahora a nosotros nos da un poco igual porque lo que tenemos un motor trifásico que trabaja a 380 o 400 voltios para conectarlo a nuestro panel de pruebas, ¿vale? Y luego nosotros los HMIs que vamos a utilizar por ahora van a ser muy sencillos, van a ser simplemente pulsadores, pulsador de marcha, pulsador de paro,
¿vale? Y pilotos o bombillas, ¿de acuerdo? Que nos van a indicar paro o marcha. Esto va a ser nuestro HMI ahora mismo, de momento súper sencillo, ¿vale? Bien, vamos a ver el esquema de la práctica. El esquema de la práctica, como aquí veis, vamos a explicarlo un poquito, está separado en dos partes. Tenéis una parte que es la parte de potencia y la parte de maniobra. Digamos que aquí está la inteligencia y aquí está la fuerza. Todo esto de aquí trabaja con cable de 1,5 o de 1, porque realmente por aquí no hay gasto de corriente, no se trabaja con grandes potencias, ¿vale? Se trabaja todo con señal, ¿de acuerdo? Aunque aquí trabajamos a 220 voltios, porque de hecho cogemos el neutro, si os dais cuenta, y una fase, de aquí sacamos 220. Lo normal ya en automatizaciones más avanzadas es poner aquí una fuente de alimentación y trabajar todo esto a 24 voltios con continua, que es lo que os he dicho antes. De esta forma trabajamos con señal y además cumplimos la normativa moderna de que la maniobra trabaja a baja tensión y no nos puede dar aquí la corriente, cosa que aquí sí, ¿vale? Pero en esta práctica, por simplicidad, no ponemos fuente de alimentación y lo hacemos todo a 200, consideramos maniobra a 220 voltios, aunque eso antes estaba permitido, ahora ya solo se permite en determinados casos, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces esta es la parte de potencia. La parte de potencia realmente es la más sencilla. Aquí vienen las tres fases. Aquí tenemos un magnetotérmico de protección, ¿vale? Que lo calcularemos, lo pondremos para que proteja al exceso de corriente del motor, salte si hay un cortocircuito, un exceso de consumo. Aquí un diferencial, en este caso el diferencial es de 4 polos, solo utilizamos 3. Si alguno quiere pasar el neutro por aquí también lo puede hacer, pero vamos, en principio no hace falta. Y aquí tenemos realmente lo que pone y para en marcha el motor. El motor es este de aquí, ¿de acuerdo? Ay, perdón, me voy a la diapositiva anterior. Entonces aquí estos tres contactos del contactor, que aguantan bastante amperios, ¿de acuerdo? Porque este motor para que consuma 5 o 6 amperios no es difícil, y de 400 voltios. Entonces aquí esto es lo que va a hacer que funcione o no funcione el motor. Y esta parte de aquí es la que pilota el funcionamiento, ¿de acuerdo? Es la que pilota. Como os explicaba antes, no sé, por poner un ejemplo, vosotros en vuestro coche, cuando le dais a la llave de la luz en vuestro coche, ¿pensáis que va directamente de la batería a la llave de la luz y de la llave de la luz valve a los faros del coche? Si eso fuera así, se quemaría el mando del interruptor que lleváis en el volante del coche. ¿Por qué? Porque si hacéis la cuenta con la ley de Ohm, luego sí eso pondría el ejercicio. Si os dais cuenta, si ponéis, por ejemplo, dos bombillas de 50 a 60 vatios, que son las bombillas de un coche, ¿vale? Da un consumo, esas bombillas en 12 voltios, da un consumo de 8 o 10 amperios, las dos bombillas. Esos 8 o 10 amperios, si los pasáis por la llave de contacto de las luces de vuestro coche, lo quemaríamos directamente. Entonces, dentro de vuestro coche hay una caja de relés. Lo que pasa es que son relés o contactores que no son iguales que estos que utilizamos en automoción. Son relés o contactores de automoción, ¿vale? Luego pondré una pequeña ficha de eso. Son de automoción, pero hacen lo mismo, exactamente. Y lo que hacen es que tú, con una pequeña corriente y un cable muy fino que llega a la llave de luces de vuestro coche, le dais, cierra el relé o contactor de automoción que lleváis en el vano del motor, y ahí sí que va un cable gordo que va a los faros. O sea, vosotros pilotáis el encendido de las luces, no encendéis las luces directamente, ¿vale? Entonces, esto hace exactamente lo mismo, Yo cuando pulse aquí S0, ¿vale? Este contactor se cerrará y me cerrará estos contactos de potencia, ¿vale? Yo por este pulsador, por aquí van a pasar escasamente miliamperios, ¿vale? Porque esta bobina consume miliamperios, ¿de acuerdo? Y yo voy a pilotar esa gran carga de aquí. Esto es lo que me hace un contactor básicamente. Esto también se puede hacer hoy en día por métodos electrónicos, ¿vale? Que no, porque esto es electromecánico. Pero en fin, el contactor se sigue utilizando hoy en día mucho porque es económico, rápido, sencillo, barato, aunque sí que es cierto que tiene un desgaste mecánico. Hay muchas operaciones de abrir y de cerrar, ¿vale? Bien, pero lo que vamos a aprender en esta práctica, aparte de pilotar un motor, ¿de acuerdo?, con una maniobra, vamos a aprender otra cosa más, que es lo que es el efecto memoria o enclavamiento. Porque en este caso yo si pulso este pulsador, efectivamente, ahora lo veremos después en la simulación, si yo pulso este pulsador, ¿de acuerdo?, se me va a cerrar este contactor y me va a funcionar el motor, pero en el momento que yo lo suelte, esto se para, ¿vale? Si yo quiero que esto cuando se cierre siga funcionando, tengo que montarle esto de aquí, que es un contacto auxiliar de este contactor, un contacto auxiliar que no es de potencia, no aguanta potencia, pero sí señal, que va a hacer lo siguiente. Os daros cuenta, este S1, que es la seta típica de parada, la típica seta esta que lleva el botón de parada de emergencia, es un pulsador normalmente cerrado, significa que si yo no lo pulso deja pasar la corriente. Normalmente los pulsadores de emergencia suelen ser normalmente cerrados, ¿vale? Entonces yo cuando aquí pulso,
este contactor me va, se me enciende esta bombilla indicándome que el motor está funcionando. Esto, por ejemplo, es útil en una empresa, una fábrica, porque si hay mucho ruido, yo no sé si el motor va o no va, pero si veo el piloto de bombilla de que va esto, le da una indicación visual al operario de que el motor está funcionando, ¿vale? Entonces, cuando yo suelto ese cero, al mismo tiempo que esto se ha cerrado, también se ha cerrado este contacto de aquí, ¿vale? Porque es un contacto auxiliar de KM1. ¿Qué es lo que ocurre? Que la corriente ya no pasa por aquí, pero puede seguir pasando por aquí. Con lo cual, aunque yo suelte ese cero, KM1 se me ha quedado enclavado, que se llama, o con efecto memoria. Se queda funcionando. Y esto seguirá siendo así hasta que yo pulse el pulsador S1 de parada, ¿vale? Es decir, yo cuando pulse S1 le dejará llegar corriente al contactor y por lo tanto esto se abrirá y esto también. Se pondrá la memoria a cero o se desenclavará, ¿de acuerdo? Y se apagará la bombilla también, ¿vale? Esto es un poco el funcionamiento del circuito de la práctica para que lo entendáis. Aunque ahora en principio puede costar un poco, luego cuando lo veáis funcionar lo vais a entender mucho mejor, ¿de acuerdo? Lo vais a entender mucho mejor. Este Q3 de aquí es un magnetotérmico monofásico de protección de la maniobra y poco más. Poco más. Este es el circuito. Esta es la parte de tierra que da tierra al motor, la seguridad, la protección y poco más, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo se montaría. Lo he hecho, por ejemplo, con el Preficar, no es exactamente así, pero un ejemplo de cómo se quedaría el cableado hecho en el panel. Luego lo veréis con los dibujos que he hecho en la pizarra, ¿vale? Entonces, luego otra cosa muy importante que quiero que hagáis en esta práctica es el etiquetado de cables, ¿vale? ¿Veis aquí estas etiquetas? En el taller tenemos etiquetas. Entonces, cada cable que tiréis, quiero que lo marquéis con una etiqueta con su numerito. Veremos después cómo, ¿vale? Es muy importante. Y esto, aunque no lo voy a pedir para esta práctica ahora, pero para la próxima sí que voy a pedir que también etiquetemos los regleteros, las formas de conexión con este sistema, que ya veremos en la práctica de ejemplo que tenéis en la plataforma, lo podéis ver, ¿vale? Entonces esto ya os lo veremos más adelante, pero que lo tengáis en cuenta. Bien, vamos a ver la simulación de CADESIMU. Bueno, vamos a ver aquí una simulación. Aquí tenéis el circuito de la práctica hecho aquí en el CADESIMU, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las líneas de trifásica, el neutro. Sacamos lo que es de aquí, de una de las fases del neutro, la parte de maniobra 220. Esto sabéis que luego en el taller, esta parte de aquí, cuando hagamos las prácticas, las pruebas de lo que es el monofásica, esto lo sacaremos de aquí y lo meteremos directamente en un enchufe de 220. Una vez nos funcione la maniobra y vayamos a la parte de potencia, esto lo volvemos a conectar aquí y ya funcionará, ¿vale? Bien, voy aquí a darle a la simulación, activamos el magnetotérmico de la parte de potencia, el magnetotérmico de la parte de maniobra, ¿vale? Daros cuenta que por donde voy dando corriente ya me marca corriente aquí el CADESIMU. Vamos a poner aquí, veis, aquí ya veo un fallo que luego me va a dar problemas, que este cable de aquí no está bien tirado porque no se me ilumina cuando he enchufado el diferencial, ¿vale? Bien, entonces aquí para demostrar lo que decíamos antes del efecto memoria, simplemente es que yo cojo aquí, cuando pulso ese 0, ¿vale? Le llega corriente a KM1, se me enciende la bombilla, se me enclava KM1. Lo que pasa es que aquí el motor no se pone en marcha porque ya os digo que está el fallo aquí que hay que arreglar, ¿de acuerdo? Y cuando yo quiero terminar de que esto funcione, porque tal como está esto ahora mismo, seguirá funcionando aunque ya no esté pulsado ese 0. Ahora yo pulso ese 1, se desenclava y se para todo, ¿de acuerdo? Esto es la forma en la que el circuito este funciona. Es muy sencillo, pero que hay que verlo en el funcionamiento real, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado comentaros en las explicaciones de la práctica es que aquí en los mecanismos, a la hora de montarlo en el cuadro, está lo que se llama aguas arriba, que es esta parte que va de donde viene la corriente, y aguas abajo, que es hacia donde va la corriente. Entonces, cuando montamos un mecanismo en el panel, en el cuadro, normalmente la parte de arriba es la entrada, aguas arriba, y la parte de abajo es la salida, aguas abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si montamos dos elementos, lógicamente, aunque me pille más cómodo hacer así y entrarlo por aquí, me interesa más venir por aquí y entrar por aquí en el cableado, ¿de acuerdo? Tened esto en cuenta cuando hagáis los cableados de los cuadros, porque así es una forma más fácil de que todo el mundo entienda los cuadros. ¿Entendido? Venga, seguimos con el vídeo. Vale, ya hemos visto la simulación. Bien, ¿cómo vamos a montar nosotros los cuadros en la realidad, dado que nosotros no vamos a mecanizar cuadros? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo sacado de internet en donde estos señores han cogido aquí, han montado el peine, han montado aquí los borneros
Y aquí el autómata lo han puesto aquí aparte, vamos, yo lo hubiera puesto aquí, pero bueno, en este caso lo han preferido hacer así porque han puesto una serie de conexiones y así el autómata es más fácil de quitar y poner, ¿vale? Y aquí alrededor han puesto los elementos externos del cuadro, es decir, en este caso finales de carrera, pulsadores, botones, etcétera, ¿vale? Es como no que lo vamos a simular en el taller, ¿de acuerdo? Ejemplo del cuadro de esta práctica. Bueno, pues aquí en este cuadro de la práctica, si os dais cuenta, yo os recomiendo poner el magnetotérmico 1, el diferencial 1, magnetotérmico 2, todo está en la parte de maniobra. Aquí lo que es el contactor. El contactor en este caso podría ir aquí o aquí porque en este caso la maniobra, como es un circuito tan sencillo, aquí la maniobra, o sea, lo que es la potencia y la maniobra están mezcladas, pero ante la duda, como aquí esto soporta potencia, vamos a dejarlo aquí en este lado de aquí, ¿vale? Y aquí tenéis todos los borneros, os harán falta 18 borneros concretamente para esta práctica, ¿vale? Aquí pongo un poquito la entrada, aquí estará fase 1, fase 2, fase 3, bueno, lo pongo más detalle después, neutro, tierra, y luego aquí una parte especial de monofásica que vamos a dejar para una cosa especial, un truquillo que vamos a hacer después. Esto es la entrada de corriente, lo que vendrá a alimentar el cuadro, ¿vale? Esto, aquí no tenemos conector ZTAC, pero lo haremos en un armario que tenemos de trifásica y al fondo del taller, ¿vale? Y esto sería nuestra salida al motor, fase 1, fase 2, fase 3 y tierra. Toda está la parte de potencia. Y la parte de maniobra, aquí tenemos, en este caso tenemos dos pulsadores, S1 y S2, y una bombilla, marcha y paro. Para los que, bueno, algunos la de paro, no, o sea, la de paro no la ponéis, solo ponéis la de marcha. Esto ya lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Y aquí tenemos lo que son las entradas y salidas, todas las fichas de entradas y salidas. Vamos a verlo con más detalle. El cuadro de la práctica, tenéis aquí dos carriles DIN para montar mecanismos, un carril DIN para montar las fichas o borneros, y todo esto son los peines por donde vais a pasar todos los cables. Y aquí el detalle de que es lo que decía de entrada y salidas. Aquí tenemos lo que son fase 1, fase 2, fase 3, neutro, tierra, y aquí vamos a dejar un cable de fase monofásica para cuando queramos simular solamente la maniobra, no conectar la potencia. Os daré un cable con un enchufe de monofásica y lo vais a poner entre aquí y entre neutro, ¿vale? Y entonces probaremos la maniobra y cuando la maniobra funcione bien, desconectáis el cable de enchufe que os daré y ya os vais a probar la potencia al cuadro de potencia, ¿de acuerdo? Esto es un truquillo que vamos a utilizar. Y aquí tenéis, pues en este caso, borne S1, S2, HA1 y H2, ¿de acuerdo? Lo tenéis todo aquí, ¿vale? ¿Cómo tiramos un cable? Esto es importante, ¿vale? A partir del esquema elegimos un cable que queramos hacer, ¿vale? Ahora lo enseñaré sobre el esquema. Elegimos un cable y su número. Lo medimos de origen a destino pasando por los peines, ¿de acuerdo? Lo cortamos, le ponemos la etiqueta de número en origen y destino, lo atornillamos y tachamos en el esquema con una X el cable ya cableado. Es decir, vamos hacia atrás, anterior, anterior, ¿vale? Anterior, yo quiero tirar, por ejemplo, este cable de aquí. Imaginaros el cable, por ejemplo, que digo yo, este de aquí, el 13, ¿vale? Este 13 va del KM1, va a la ficha. Aquí en este esquema no he puesto tampoco fichas borneros, ya esto en esquemas próximos ya sí que os obligaría a que pongáis los borneros aquí en los esquemas. En el ejemplo que tenéis en la plataforma de práctica de alumno ya lo tenéis puesto, ¿vale? Pero en este caso, para no liar la cosa al principio, lo vamos a editar. Yo quiero pasar este cable número 13, ¿vale? Pues ¿cómo lo hago? Pues me voy a la siguiente diapositiva, ¿vale? Me voy aquí en esta lo podemos ver, anterior. Yo cojo ese cable, que en este caso será un cable que va, por ejemplo, de aquí al bornero del motor, ¿vale? Este sería mi cable número 13, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hago? Cojo, lo paso por aquí, lo paso por el bornero, ¿de acuerdo? Anterior. Hago el recorrido que tenga que hacer y vengo aquí. Entonces le pongo una etiquetita aquí y otra aquí, ¿de acuerdo? La número 13. Y me voy al esquema y aquí pongo una X, como que este cable ya lo he pasado, ¿vale? Porque tú empiezas a pasar cables, tú te acuerdas ahora, pero no puedes acabar, la semana siguiente vienes de la práctica y tú no te acuerdas qué cables has pasado y los que no, entonces pierdes mucho tiempo. Entonces es mejor cada cable que tú vas haciendo, el papel que tienes encima de la mesa, lo vas tachando como que ya está hecho, ¿vale? Y así no te equivocas ni te lías, ni duplicas cables ni te olvidas de cables, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, ¿vale? Tú vas a ir haciendo los cableados, ¿eh? En este caso yo cogería este cable de aquí, del KM1, ¿vale? Lo pasaría por el bornero, o sea, por el peine y lo metería por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Creo que lo he dejado, creo que he intentado explicar lo mejor posible, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, en el foro o en las prácticas en persona me hacéis cualquier consulta
y estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo?